Rodolfo, el último informe del INDEC registra una caída en la industria del 21% en marzo respecto al año anterior, 42% en construcción. Eh, ¿Se puede resistir caídas de esta envergadura de manera sostenida sin recuperación por cierta cantidad de tiempo? Mira, los datos de actividad de marzo y del primer trimestre, vamos a salir de la coyuntura de marzo, fueron un desastre. Yo te diría dentro de lo esperado, pero un desastre. Es consecuencia de este modelo político-económico elegido de hacer todo el sobreajuste inicial, sobreajuste cambiario, monetario, fiscal, inflacionario, caída del salario. Obviamente es demasiado costo para lo que se busca, pero bueno, es el camino elegido. Yo creo, digamos, mi sensación, la sensación que tenemos en el estudio, que la economía en los próximos meses deja de caer, deja de acelerar la caída, no deja de caer, continúa en caída, pero no con más caída, o sea, se va a estabilizar en un piso bajo, gracias al aporte fundamentalmente del sector agrícola, del sector energético, del sector minero, o sea, de los sectores que están más blindados a la crisis, y que empieza un camino largo, muy largo, de tocar piso y ver cuándo empieza la recuperación. Obviamente es muy costoso todo esto, es muy costoso, es demasiado costo para el objetivo buscado, pero bueno, el camino elegido requiere primero que baje la tasa de inflación, que está bajando y va a ir bajando lentamente, después que se estabilice el salario real, que empiece a aparecer un proceso de crédito. Va a ser un proceso lento. Yo te diría que vamos a convivir todo 2024 en un escenario recesivo y bueno, quedará para tu pregunta de sostenibilidad ver si fines de este año, principio del año que viene, se empieza a ver la luz al final del túnel de una recuperación, donde rebote va a haber en el sentido de no vamos a quedarnos en estos niveles insólitamente bajos. El tema es cuándo podemos volver en un ambiente de inflación más baja a los valores que teníamos antes de la crisis, no solo de esta crisis, sino de la crisis acumulada que venimos trayendo hace 10 años o hace 4 años. Así que es muy costoso, hacer un proceso muy largo y bueno, tiene que ver con la estructura política y económica que tenemos a partir de este año. A ver, a esa hipótesis del rebote, ¿no? Que uno tiene el recuerdo, por lo menos los que tenemos más edad, de lo que fue el 2002, después de una caída vertiginosa al año, un crecimiento también bastante vertiginoso. Se oponen, por ejemplo, estudios de la Universidad de Chicago sobre las 5 veces que se han aplicado en Estados Unidos durante el siglo XX, podríamos decir, programas recesivos con el objetivo de bajar la inflación, y donde concluían que durante 18 y hasta 24 meses todavía se sentían los efectos de la reducción de actividad económica y pérdida de empleo. ¿Es posible que no se haya llegado todavía al piso y que las caídas todavía se noten porque hay un efecto en que la empresa que cierra o que deja de producir empieza a despedir empleados y esos empleados empiezan a quedarse sin trabajo, sin ahorro dentro de un mes o de dos, que todavía no se haya llegado al piso y no solo eso, que dure incluso más que este año una contracción de la economía? A ver, son dos cosas distintas. Yo diría, primero, lo del 2003 no fue rebote, fue un rebote que después le siguieron 5 años de crecimiento. O sea, Argentina históricamente en las últimas décadas tuvo 2 periodos de crecimiento largo, paradójicamente con 2 modelos distintos, uno 91-98, década del 90 después del colapso hiperinflacionario, y otro 2003-2011, después del colapso 99-2001. Eso, el primer año fue rebote, pero después fue un proceso de crecimiento. Acá en Argentina va a ser su tercer periodo de crecimiento, no lo sabe nadie. Yo creo que no, pero no lo sabe nadie. Rebote es que después de tocar piso tengas una recuperación donde, qué sé yo, vamos a poner un número, en algún momento del año que viene estemos donde estábamos en mediados del año pasado. Eso es rebote. Es cierto que en estos modelos que son más parecidos a Álvaro Alzogaray, a Roberto Aleman, por usar ejemplo de la década del 60 o del 70, que al plan de convertibilidad, al plan real,
al plan austral, son modelos más antiguos en ese sentido. Las recuperaciones son más lentas, Igual yo creo que sí, que la economía va a tocar piso, está tocando piso estadísticamente y sobre todo en el interior, lo que te decía de esos tres sectores se va a sentir, el agro, la energía, la minería, obviamente no lo sentís en el conurbano bonaerense, pero sí en otras partes del país, y va a ser un proceso largo, porque acá obviamente la política económica no juega proactiva para la reactivación, acá no vamos a tener planes platita, aumento de gasto público, emisión monetaria, que eso es bueno, yo estoy a favor de eso. El tema es que tenés que tener algo que lo compense, y ahí la reacción del sector privado yo la veo lenta porque bueno, empieza a jugar lo que vos decís, la pérdida del empleo, la caída del salario real, la lentitud con que reacciona el crédito, estamos con tasa de interés mínimas que no veíamos de hace mucho tiempo y el crédito le cuesta mucho recuperarse, pero la gente está golpeada, entonces ¿qué va a salir a endeudarse la gente? Entonces yo creo que en una mezcla de respuestas a tu pregunta, rebote va a haber, no es el 2003, 2008 o el 91, 98, va a ser un proceso largo hasta recuperar cuando recuperamos los valores que teníamos a mediados del año pasado, que encima no es lo mismo que teníamos en el 2011-2012. O sea, Argentina es una economía que hace más de una década está estancada. A ver, otro semáforo amarillo para el plan económico. Economistas ortodoxos, entre ellos Domingo Cavallo, puso en duda la baja de la inflación. Dice que va a haber una especie de meseta difícil de perforar que se quedará en alrededor del 6% mensual, lo que indica una inflación muy alta finalmente para 2025. ¿Crees que hay sí una especie de meseta difícil de perforar con este plan económico respecto a la inflación? Yo creo que meseta no, lo que hay es una inercia. Mira, te digo que hasta ahora la tasa de inflación se viene comportando, déjame exagerar, casi como lo previsto. Un primer cuatrimestre, diciembre, enero, febrero, marzo, de altísima aceleración inflacionaria para limpar gasto público, para todas las cosas que tantas veces hemos hablado, que dio un cuatrimestre de 90% acumulado. Abril era el momento donde tenía que empezar el dígito y estaba a dar 9 y pico. Y ahora viene un proceso descendente, yo creo que se va a perforar esa meseta que vos mencionabas, puede dar mayo 6%, 5 y pico, y va a seguir cayendo, pero con una inercia, o sea, no es que acá no estamos yendo a 2% mensual en abril a los 2 meses del 91 como la convertibilidad o a los 2 meses del 94 como el plan real brasileño. Entonces hay una inercia que va comiendo colchones, va comiendo el colchón del tipo de cambio, porque el tipo de cambio al 2% mensual, aunque la inflación de 6, 5, 4 sigue perdiendo, va retardando la recuperación del salario real, porque aunque los salarios suban, cuando la inflación es 4, 5, 6, les cuesta recuperar el salario real. Entonces esas inercias van acumulando problemas. Yo soy, así como soy pesimista en actividad, soy optimista en inflación. Yo creo que la inflación va a bajar con inercias y van a quedar mochilas, va a quedar una mochila de un tipo de cambio exageradamente bajo hacia fin de año, va a quedar una mochila de un salario real que no se va a ver recuperado del todo, va a haber mochilas que la política económica va a tener que encarar. En algún momento la política económica tiene que dejar de mirar el pasado, dejar de mirar que si me dejaste un desastre, y empezar a resolver las propias trampas que se autogeneró para encarar esta emergencia. Ahí es donde veremos la muñeca del equipo económico, que hasta ahora fue pícaro para manejar esta emergencia, para que no se le vaya de las manos, pero que hasta ahora no presenta un programa económico integral a futuro para ver cómo resuelve las autotrampas que se fue armando en el camino para salir de la emergencia. Ahora, Rodolfo, siguiendo esa inercia, esa mochila, si 2025 la inflación termina siendo 40 o 50%, ¿no crees que en determinado momento la recesión generada versus el logro obtenido, la sociedad empiece a ver que no valió la pena? Puede ser, no lo sé, lo que diga la sociedad es obviamente la sociedad es soberana en su decisión. Yo creo que, hacer todo este esfuerzo para que la inflación del año que viene dé 50,
es como que fracasaste. O sea, todo esto tiene que apuntar a que la tasa de inflación del año que viene sea la más baja en mucho tiempo. Yo te diría la mitad que eso. Si no logra que sea la mitad, y la verdad que superávit fiscal, restricción monetaria y atraso cambiario para tener 50% de inflación, no voy a decir, no sé qué va a opinar la sociedad, pero es demasiado costo para me corté la gamba para que me den el asiento en el colectivo. Igual creo que está por verse que pasa el año que viene. Rodolfo, acá quiere sumar una pregunta Alejandro Gomel. ¿Cómo le va, Rodolfo? Buen día. Me quedé con eso de que estuvo pícaro el gobierno para manejarse hasta ahora. Ahora, de aquí en más, usted decía no ve plan económico. Entonces, ¿ve posibilidad de que venga plata, que vengan inversiones por un lado y paralelo a esto que se pueda levantar el cepo en un mediano plazo? Yo creo que respecto a la primera pregunta van a venir las inversiones esas que si no vienen ahora me pierdo la oportunidad, o sea, el típico ejemplo de la minería, el típico ejemplo de la energía, eso es donde hay oportunidades puntuales específicas que son tomala o dejala. Ahí sí creo que algo va a venir. Si se aprueba este régimen de incentivo a la gran inversión, yo creo que va a haber alguna buena inversión en ese sentido, pero nada generalizado, sino focalizado en esos sectores. Respecto al cepo, yo te diría, y esto viene de 2016, nuestra postura respecto a esto, o sea, no es nuevo, nosotros en 2015, 2016 teníamos la misma postura. Nos oponemos terminantemente a que el debate sea liberar completamente el cepo o quedarnos como está, porque vamos siempre a los extremos. Lamentablemente Argentina es el país de los extremos y es o déficit fiscal o superávit fiscal o un montón de emisión o cero emisión. Con esto lo mismo, no es cepo sí, cepo no, es qué cosas hay que empezar a levantar. Y también a nosotros lo que nos gustaría es una agenda cambiaria que vaya levantando restricciones, que no significa que el cepo se levanta totalmente. Algunas regulaciones hay que mantener, lo que nosotros llamamos las regulaciones macroprudenciales. Argentina todavía no está para tener un mercado único y libre de cambio como si fuéramos Chile o Brasil, que hace 20 años que tienen estabilidad. Pero sí una agenda cambiaria que vaya sacando restricciones. En particular, la restricción que menos nos gusta de todo este proceso es eso de que las importaciones no se puedan pagar. O sea, el Banco Central hoy está acumulando reservas y eso es bueno, pero fundamentalmente porque el importador no puede pagar. O sea, el importador tiene que pagar a 30, 60, 90, 120 días. Y todo eso es un dolor de cabeza, no solo para los empresarios, sino para los precios de la economía. Entonces, no es cepo sí, cepo no, es agenda cambiaria a futuro, diciendo, permito que los importadores paguen, permito que los dividendos tengan este sistema, permito que tal cosa, ir estableciendo un esquema cuyo destino final en el tiempo, y no seamos ansiosos, será el mercado cambiario libre, pero no ahora. Una pregunta del orden ya no de la economía, sino, no sé si de los valores, de la ética. Vos, como tu socio Melconian, han hecho de la comunicación de la economía una tarea didáctica y apelan continuamente a metáforas que hagan entendible para los legos en economía la situación que se está tratando. Por ejemplo, lo que recién dijiste sería como cortarse una pierna para conseguir un asiento en un colectivo, para dar una dimensión de la desproporción enorme que existiría entre los costos y los logros de una política económica de llegar a eso. ¿Cómo tomás que el presidente, frente al propio Melconian, le tome el pelo, lo cargue, lo imite o lo malimite? ¿Qué te produce como persona de la ciencia en la discusión económica, que siempre la verdad es inasible, nadie tiene toda la verdad? Y a mí ese estilo no me gusta. Yo creo que el presidente de la República debe estar un escalón arriba de todo eso. Yo creo que Carlos, cuando sobre todo en la campaña electoral hablaba de estos temas, él siempre lo hace con respeto, y eso que en ese momento no era presidente todavía. O sea que mantener el respeto, mantener la a nosotros siempre nos gusta más hablar con gente que no opina como nosotros, para aprender que estar hablando con gente que te dice lo que querés escuchar, porque ya lo sabés. Entonces, la verdad que el respeto, el diálogo, el escuchar, el intercambiar opiniones, nosotros la pasamos teniendo reuniones en la oficina
donde discrepamos, y no se trata de quién tiene la razón, se trata de cómo podemos llegar a las mejores conclusiones. En ese sentido, yo creo que sería bueno que el presidente se ubique un escalón encima del debate y no caigan esas cosas. Yo no estaba personalmente en Buenos Aires cuando ocurrió ese evento que mencionás, así que no lo conocí en detalle, pero básicamente te digo, creo que el presidente tiene que estar por encima de todas esas discusiones casi de discusión política electoral y no de construcción de país. Vemos como modelo científico, la crítica y la duda es parte del proceso del aprendizaje y nunca creer que uno tiene toda la razón. O sea, finalmente lo que hay ahí es una incomprensión epistémica más allá de las formas en las que se expresa. Por eso, la precondición número uno tiene que ser la buena fe. Uno lo que tiene que ver es que haya buena fe del otro lado. No lo podría llegar a entender al presidente o a un político cuando cree que del otro lado hay mala fe, porque también hay mala fe, pero no es el caso de las conversaciones o de los comentarios que hace Carlos, que nunca están basados en la mala fe, sino en tratar de contribuir, sobre todo cuando es el debate político nacional. Contribuir uno lo hace de buena fe, uno lo hace con el propósito de mejorar la discusión o la comprensión o el entendimiento de los temas. En particular creo que se refería a un tema que era la dolarización. Exacto. Donde la realidad puso en evidencia que lo que sosteníamos en ese momento era correcto. O sea, Argentina no ha dolarizado su economía porque no se podía dolarizar la economía, y bienvenido que no se haya intentado dolarizar la economía. Así que sí, esos estilos tan confrontativos claramente no son la manera en que nosotros trabajamos. Rodolfo, acá para agradecerte siempre la predisposición para con nuestro programa, la producción dice, ya que